bienvenidos a Econoforma. Hoy vamos a hablar de uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, el S&P 500 o Standard & Poor's 500. Si alguna vez te has preguntado cómo invertir en bolsa de forma segura y rentable a largo plazo, quédate conmigo porque a pesar de guerras, crisis, pandemias y caídas importantes, el S&P 500 siempre ha vuelto a subir y hoy vamos a recorrer su historia con sus momentos más bajos y también los más eufóricos. Y recuerda que si te gustan estos temas, suscríbete y danos like, que así sabemos que te gusta el contenido y nos animas a crear más. Primero de todo, ¿qué es exactamente el S&P 500? Pues el S&P 500 es un índice bursátil que resume o reúne las 500 mayores empresas cotizadas de Estados Unidos. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Coca-Cola, Tesla, etc. forman parte de él. Esto lo convierte en un reflejo muy fiable de la economía estadounidense y de hecho también de la economía mundial. Si inviertes en el S&P 500, en realidad estás invirtiendo a la misma vez en esas 500 empresas. Tu inversión está muy diversificada y no depende su resultado de que a una sola empresa le vaya bien o mal, sino que depende del conjunto de todas. Este índice fue creado en 1957 por Standard & Poor's y desde entonces se ha convertido en una referencia clave para millones de inversores. Mira esta gráfica. Desde sus inicios, en 1957, con apenas 44 puntos, hasta superar los 6.300 ahora en 2025. En los años 80 ya superó los 300, en el año 2000 alcanzó los 1.500 y desde entonces ha sido una auténtica montaña rusa que no ha parado de subir en este caso. Pero atención, aunque ha habido caídas importantes, también, ojo, la tendencia a largo plazo por eso siempre ha sido claramente ascendente. Vamos a repasar los momentos más difíciles y también los más provechosos, con el objetivo de que veamos de forma aproximada qué situaciones nos podemos encontrar si invertimos en este índice. Repasando la historia, un primer momento complejo fue la crisis del petróleo entre 1973 y 1974. El embargo de la OPEP, los países productores de petróleo, provocó una inflación descontrolada y una recesión global. En esos momentos el índice cayó casi un 45% y se llegaron a vivir escenas surrealistas como la de coches remolcados por caballos ante la falta de gasolina. Otro momento de incertidumbre fue el lunes negro, el 19 de octubre del 87. El S&P 500 cayó en un solo día el 20%. Fue provocado por un conjunto de interacciones de sistemas automatizados de trading que generaron un pánico generalizado y todo el mundo empezó a vender. Este episodio pasó durante lo que se ha llamado el superciclo alcista, que va desde 1982 hasta el año 2000. En ese periodo, el índice vivió un rally casi ininterrumpido, con el mayor crecimiento bursátil sostenido del siglo XX, motivado por la revolución tecnológica, la globalización y la caída a niveles muy bajos de la inflación. De esta manera se pasó de los 100 puntos hasta los más de 1.500 puntos en menos de unos 20 años. Ahí llegó la llamada burbuja de los .com en el año 2000-2022. La última etapa de ese gran crecimiento que hemos hablado fue liderada por el boom de empresas de Internet y el índice tocó los 1.500 en marzo de 2000, pero vino un pinchazo con una caída del 49%, un pinchazo muy importante. Ese 49% no se perdió de golpe, sino que se perdió en 2 años. Muchas empresas de tecnología prometían mucho, pero no tenían beneficios o incluso algunas de ellas no tenían ni tan solo ingresos, eran humo. Así que hubo que hacer un ajuste muy importante en el mercado. Después de esta crisis vino la gran crisis financiera de los años 2008 y 2009. La peor caída de las bolsas desde la crisis del año 29. Desde los 1.500 puntos que se habían recuperado se pasó otra vez a los 676. La crisis hipotecaria, la quiebra de grandes bancos como Lehman Brothers, todo esto creó una situación de pánico que llevó al índice a desplomarse el 57%, situación que realmente tardó 5 años en recuperarse. Por eso es importante entender que esto es un activo para invertir
a largo plazo, porque ahí estos periodos pues no te molestan tanto. Tras la crisis del 2008, el S&P 500 empezó un crecimiento espectacular, conocido como el Gran Bull Market, el gran mercado alcista. La política de tipos bajos, la expansión tecnológica, impulsaron el índice desde los 676 hasta más de 3.300 en el año 2020. En este periodo, claro, hubo también un par de altos en el camino, un par de avisos. El primero fue en el año 2011, protagonizado por la crisis de deuda europea. Recordaréis la crisis de Grecia, España, Portugal e Italia y el riesgo de contagio global que eso suponía, además de una posibilidad de profunda recesión en la zona europea. Ahí el mercado cayó un 19%, se temía por la ruptura del euro y ahí tuvo que intervenir el Banco Central Europeo inyectando liquidez en el sistema. El segundo alto en el camino, que os comentaba, fue en el 2018. Fue producido por una gran subida de tipos realizada en Estados Unidos, que generó temor a una posible recesión económica y también a la posibilidad de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que daba dudas sobre el crecimiento global. El periodo este del gran bull market terminó con la pandemia en el año 2020. La pandemia provocó una caída del índice del 34% en solo un mes, que es la más rápida de la historia del índice, motivada por los efectos desconocidos que tenía la pandemia, por el confinamiento global, sobre cuánto duraría y sobre cómo impactaría esto en la economía. Una vez pasado el COVID, después de la tormenta, vino, iba a decir la calma, pero no, en realidad vino un rebote espectacular. Los motivos principales fueron las grandes inyecciones masivas de liquidez por parte de los bancos centrales, los estímulos fiscales, la efectividad real de las vacunas y una recuperación económica muy importante. Así, en el año 2021, el índice superó los 4.500 puntos. A partir de ahí vino una caída en 2022 provocada por los altos niveles de inflación y la subida de tipos, que eso llevó al Standard & Poor's a bajar un 25% desde los máximos de 2021. Aquí quiero subrayar el papel fundamental en este tema de la gran abundancia de liquidez que se había creado por el uso masivo de la máquina de imprimir por parte de los bancos centrales de todo el mundo y para salir de distintas crisis. Salimos de la del 2008, de la deuda europea y de la del COVID imprimiendo dinero y eso pues se acaba pagando. Todo esto generó mucha deuda de muchos países y esto creó la temida inflación. En este periodo muchos hemos notado que nuestras salidas al supermercado son mucho más caras de lo que eran anteriormente. Y esto al final, cuando el gobierno se endeuda y se soluciona imprimiendo dinero, lo pagamos entre todos, vía inflación. No nos sale gratis. Y bueno, finalmente el último episodio de su vida importante ha sido el protagonizado por la tecnología y en particular por la inteligencia artificial en el periodo 2023-2025. En este periodo el índice vuelve a máximos y supera los 6.300 puntos recientemente, gracias a la fortaleza de las grandes tecnológicas y el impulso de la inteligencia artificial. También ahí tenemos todavía el efecto de la gran cantidad de liquidez que hay hoy en día en el sistema y que hace que esto pues nos planteemos cada 2x3 si es una situación artificial. Y ahí, ojo, hay incertidumbre, hay bastante volatilidad, incluso últimamente provocada por cambios de opinión en algunos políticos de cierta relevancia. Ahora, si vemos la gráfica viéndola en su conjunto, vemos que a pesar de que invertimos a largo plazo, y eso implica que debemos estar tranquilos, hay momentos de gran incertidumbre que pueden hacernos dudar de nuestras decisiones. A lo largo de estos años, pese a la tendencia alcista, ha habido grandes momentos de volatilidad. Los dos momentos más difíciles han sido la crisis de los .com, que llevó 7 años para recuperarse, y la crisis financiera global, que implicó recuperar el valor máximo en 5 años. Con posterioridad han habido otros momentos complejos, aunque más cortos, mucho más cortos. A pesar de ello, el índice ha dado muy buenos resultados. Con este análisis me gustaría resaltar algunas conclusiones. Primero,
vemos que debemos invertir a largo plazo. Una inversión más especulativa, más a corto, puede implicar pérdidas, ya que hay otros actores en el mercado que saben mucho más que nosotros y van a intentar quitarnos nuestro dinero. Invertir a largo nos da una protección fundamental, dada la propia tendencia alcista del propio índice. Segundo, debemos aprender a tolerar los momentos de máxima euforia, es decir, no vender aunque hayan unos beneficios importantes, así como los de máxima tensión. No vender en momentos en que por noticias, por crisis, etcétera, haya mucha penalización. Debemos dejar que el índice haga su trabajo y la tendencia a largo plazo nos va a beneficiar. Y tercero, por último, y dada la imprevisibilidad de lo que sucederá, es casi imposible acertar el momento exacto de entrada, por lo que debemos tener un sistema para entrar en el mercado establecido. Vamos a analizar este punto y verlo en más profundidad. Responder a la pregunta de cómo conseguimos entrar a un buen precio es casi imposible. Muchas personas cometen el error de intentar adivinar cuándo será el mejor momento para entrar, y la verdad es que es casi imposible acertar con precisión. Por eso, la mejor estrategia es invertir poco a poco, de forma regular, de forma constante, o lo que es llamado el dollar cost averaging. Esto significa poner una cantidad fija, por ejemplo, cada mes, sin importar si la bolsa sube o baja. De esa forma tú promedias el precio de compra y reduces el impacto que tienen las fluctuaciones del mercado. Por ejemplo, un ejemplo sería invertir cada día 5 de cada mes. Y a lo mejor ya es dejarlo automatizado a través de tu broker. Unos días comprarás caro y otros días comprarás barato. Bueno, es así. O sea, por eso se llama que hacemos un promedio, hacemos una media. Es la mejor manera de entrar, dado que es prácticamente imposible acertar el momento exacto. Y bueno, un poco esto, hasta aquí es lo que os quería contar en este vídeo. Si te ha gustado este viaje por la historia del SP500, pues danos like o suscríbete, cuéntanos si ya inviertes en él, si tienes experiencia o si inviertes en otros índices o en otro sistema. Bueno, aquí estamos para lo que necesites, leemos todos tus comentarios. Y no olvides que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión, sino es una opinión personal en relación a este tipo de inversión, y que para tomar decisiones debéis hacer vuestros propios análisis y reflexiones y ver si os encaja en vuestro caso concreto y, si es necesario, buscar un asesoramiento profesional. Recordad que aquí en Econoforma aprendemos a gestionar nuestro dinero. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.